Y continuando con la explicación, tenemos las estrategias educativas, segundo aspecto importante para poder abordar este manejo de la adherencia en los pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemia. Vamos a las estrategias educativas. En esta estrategia tenemos 4 soportes muy importantes. La primera es la información médica en la consulta. La segunda, la dispensación informada. La tercera, la educación sanitaria. Y la cuarta, las sesiones educativas grupales. Expliquemos cada una de ellas. Cuando nosotros hacemos estrategias educativas con base en información médica en la consulta, para ello se tiene que brindar la mejor información biomédica en base a una evidencia establecida a la comunidad médica. ¿Por qué? El químico farmacéutico está preparado para poder tener las mejores evidencias disponibles en la web. Por ejemplo, tenemos un medicamento X, nosotros tenemos que revisar su eficacia en base a metaanálisis, en base a revisiones sistemáticas, en base a ensayos clínicos, hacer una síntesis, hacer un resumen de tal medicamento si está establecido para tales indicaciones biomédicas, indicaciones médicas. Segundo, después de conocer todo ello, nosotros tenemos que conocer la seguridad. Para eso tenemos que recurrir si ese medicamento, qué punto de vista tiene la FDA, qué punto tiene la Comunidad Europea, la EMEA, qué punto de vista tiene Australia, qué punto de vista tiene las sociedades británicas, las sociedades japonesas, latinoamericanas. Entonces, eso es importantísimo, conocer la seguridad. Entonces, en base a ello, poder informar al profesional médico de que tal medicamento tiene ciertos problemas de seguridad a ciertas dosis, por tal número de días, que está contraindicado en tales pacientes. Entonces nosotros tenemos que ser el mejor soporte para el profesional médico. Nosotros tenemos los medicamentos como son, por ejemplo, para artritis, básicamente para los problemas articulares de artrosis, la tan famosa glucosamina y condroitina, pero la evidencia no lo fortalece, la evidencia no lo respalda. Entonces, para ello el profesional químico farmacéutico entrenado y capacitado y formado en ello tiene que hacer una revisión de ese tratamiento en aquellos pacientes y en base al análisis poder dar a la comunidad médica si este medicamento tiene la eficacia, tiene la seguridad y tiene la conveniencia apropiada para ser instaurado dentro de un tratamiento. Por ello es importante los comités que van a diseñar los Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales, los Petitorios Nacionales de Medicamentos Esenciales. Es importantísimo que estos pacientes tengan básicamente esa información. Para ello necesita del químico farmacéutico. El químico farmacéutico tiene que tener una función activa, dinámica, de lleno, analizando, interpretando y aplicando la información, haciendo los resúmenes y la síntesis de tales medicaciones. Conocer la alta resistencia de las sulfas en la sociedad, conocer las resistencias a ciertas penicilinas en la sociedad, conocer los antibióticos de reserva que se están utilizando en la comunidad como levofloxacino. Entonces es importantísimo la información médica en la consulta, que se informa correctamente al médico mediante unas charlas adecuadas, se informa la farmacocinética del medicamento, se informa la farmacodinámica del medicamento. Esto nos va a permitir que este profesional esté cada vez nutrido con los principales conceptos, con los principales conocimientos de esta medicación hacia un paciente específico. La dispensación informada es el alma. Nosotros los químicos farmacéuticos dispensamos, es un acto, es el acto químico farmacéutico donde el profesional químico farmacéutico tiene que orientar al paciente. No es entregar el medicamento por entregar, se tiene que entregar un medicamento con la información biomédica objetiva, con mucha objetividad, consensuada. Voy a entregar una metformina a mi paciente. Entonces tengo que decirle que este medicamento tiene que ser consumido después de los alimentos. Pero tengo que explicarle el por qué. Porque el consumirlo después de los alimentos va a mejorar su efectividad. Entonces tengo que explicarle que va
a desarrollar días posteriores de repente náuseas, dolor estomacal, cambios en el gusto, y conversarle, comentarle que el consumir después de los alimentos va a reducir ese dolor, ese malestar gastrointestinal, que le puedo hacer unos lavados con agua de bicarbonato para eliminar ese mal sabor, pero le estoy informando la efectividad, la seguridad, la conveniencia, cómo debe consumirlo, cómo debe abordarlo. Es información. Por ejemplo, tengo el losartán, informarle que debe consumirlo en ayunas, antes de los alimentos, explicándole la importancia, porque eso va a permitir una mejor absorción y por ende una mayor biodisponibilidad que nos va a conllevar a una mayor efectividad del medicamento. Explicar cada medicación es importantísimo en nuestra formación. Si nosotros no damos una información profesional, vamos a ir perdiendo cada vez más la esencia del químico farmacéutico. Hay que informar a nivel hospitalario también, hacernos presentes en el paciente hospitalario. ¿Qué tiempo debe consumir? Tenemos, por ejemplo, el tan famoso ketorolaco. Explicar que es un fármaco gastrolesivo que se tiene que consumir con alimentos para evitar cualquier irritación gástrica, cualquier problema. Comentar que el número de días máximo de tratamiento es 5 días, que se tiene que tener en cuenta a los pacientes que tienen problemas renales, porque son fármacos nefrotóxicos, su uso frecuente, crónico. Entonces, conversar si hay algún problema gastrointestinal, porque usted está siendo prescrito un medicamento gastrolesivo. Entonces, si usted tiene úlcera activa y va a tomar un ketorolaco, una indometacina, un diclofenaco, un naproxeno, entonces hay mayor probabilidad de desarrollar o de activar esta úlcera sangrante o esta gastritis. Entonces, para ello, usted como químico farmacéutico sugiere al especialista de que en base a la presentación de la casuística del paciente y sus comorbilidades, tiene una gama de AINES con menores y mayores gastrolesividad. El menor de los AINES es el ibuprofeno. Entonces, el ibuprofeno puede entrar a sustituir a cualquiera de ellos porque es analgésico, antiinflamatorio y es antipirético. El famoso ketoprofeno es gastrolesivo, es muy gastrolesivo y es altamente utilizado a nivel hospitalario. Entonces, es importantísimo la presencia de un antiulceroso o un fármaco que va a prevenir el desarrollo de úlcera y de la gastritis. Por eso, el químico farmacéutico tiene que hacerse ver mediante este acto profesional. La educación sanitaria es fundamental. El químico farmacéutico tiene que orientar la educación sanitaria en los pacientes crónicos, en cómo debe consumir los alimentos, cómo debe consumir su medicación, qué sucede si se olvida. Entonces, tiene que desarrollar la educación sanitaria, es importantísimo. Para ello tenemos que trabajar de la mano con el personal de enfermería, de asistentado social, de psicología, médico. Somos el equipo de salud. Para abordar estas enfermedades tenemos la educación en diabetes, la educación en hipertensión, la educación en dislipidemia. ¿Cómo vamos a educar? Educar es lo mejor que puede suceder, pero la educación tiene que ir de la mano de 3 aspectos clave. Con conocimientos, enseñándole por qué esto sí, por qué esto no. Con procedimientos, con habilidades, que él mismo sepa discernir por qué debo seguir esta medicación, por qué tengo que seguir con esta medicación. Y con actitudes donde él se sienta comprometido, tenga el compromiso de adherir a su tratamiento para evitar complicaciones venideras. Una complicación como una retinopatía, nefropatía, neuropatía, es básicamente complicaciones microvasculares de un paciente diabético que no ha llevado correctamente su medicación. Y el infarto del miocardio, el pie diabético, el stroke o los accidentes cerebrovasculares son complicaciones macrovasculares que pudieron ser prevenidas mediante la educación sanitaria. Luego tenemos las sesiones educativas grupales. Entonces, estas sesiones educativas grupales son muy importantes que tengamos en consideración, porque aquí es importantísimo, por ejemplo, la estrategia educativa es importante, pero si tenemos un grupo de 20, de 30, es muy diferente a que tengamos un grupo de 5. Eso se llama los focus groups
o los grupos bajo la estrategia Phillips 6.6, donde se forman grupitos de 5, de 6 personas. Es mejor separarlos en pequeños grupos, porque en pequeños grupos hay un mejor aprendizaje del conocimiento, desarrolla una mayor competencia en habilidades y actitud. Por eso, tengamos nuestros grupos, hay que subdividirlos en pequeños grupitos para que esto nos permita un mejor aprendizaje. Ejemplo, yo tengo mi grupo de 30 pacientes diabéticos hipertensos, lo divido en grupitos de 5 y les doy una tarea. Una tarea como es, por ejemplo, cómo actúa la insulina, cómo actúa la metformina, a qué hora tengo que tomar la metformina, a qué hora tengo que tomar la glibenclamida, a qué hora tengo que tomar la hidroclorotiazida, qué me va a producir la hidroclorotiazida a lo largo del día. Entonces, ¿qué voy a sentir al tomar la glibenclamida? Entonces, todo ello se va entrenando para que así, una vez que terminan de hacer el trabajito, se expone, sale un representante de cada grupo y todos conocen exactamente el problema de salud, el abordaje de este problema de salud y qué características tiene este abordaje. Las sesiones educativas grupales son importantísimas y de alto impacto. Aquí tenemos, por ejemplo, materia de ejemplo, tenemos la información médica de la consulta. Nosotros somos los profesionales químicos farmacéuticos que debemos orientar, guiar, nutrir al profesional médico en el medicamento. Nosotros somos los especialistas, los expertos en el medicamento, por lo tanto tenemos que orientar correctamente al profesional del equipo de salud. Para ello tenemos que lecturar, tenemos que analizar, tenemos que interpretar el uso, la farmacodinámica, la farmacocinética y la conveniencia de los medicamentos. Si nosotros no vamos a poder ser los actores principales en ellos, vamos a ir perdiendo cada vez más nuestra especialidad, que es ella. La definición informada, como vemos aquí en el ejemplo, tenemos que tomarnos el tiempo. Este es el seguimiento farmacoterapéutico. Hay que informar, hay que dispensar, que no es cualquier actividad, es una actividad profesional, donde tiene un razonamiento crítico, clínico, científico, para entregar un medicamento. Señor, esta es la amoxicilina, se debe consumir con alimentos para evitar la irritación gástrica. Segundo, señor, usted no puede dejar de terminar su tratamiento de 5, 7 o 10 o 14 días, porque si no, usted va a regresar nuevamente con las recaídas, o simplemente tenemos que pasar a medicamentos más fuertes, más potentes y más caros. Tercero, usted, si al segundo o tercer día se siente mejor, no deje de tomar, tiene que tomar siempre. El medicamento tiene que ser terminado su tratamiento. Entonces estamos informando. Señor, usted va a sufrir al cuarto o quinto día de repente diarrea. Es una reacción adversa, pero va a ser pasajera, va a ir mejorando. Usted tiene que hidratarse para reponer esos líquidos perdidos. Tenemos que hacer funcionar la dispensación, que es un acto profesional. La educación sanitaria, tenemos que introducir los químicos farmacéuticos en el equipo médico, formar parte de ellos. Vemos cómo la enfermera orienta, el psicólogo orienta, el médico orienta. Nosotros podemos orientar en el medicamento, que es clave y fundamental dentro de la estrategia farmacológica. Y las sesiones educativas grupales, como observamos en la imagen, algo que nos permita tener grupitos pequeños para abordar un problema grande y hacer que la estrategia pequeña aborde un problema grande. ¿Cuáles son las principales causas de incumplimiento que pueden ser abordables mediante las estrategias educativas? Vamos por ahí. El conocimiento, eso es clave. Muchos pacientes diabéticos no conocen la importancia de usar constantemente su antidiabético. Y el desconocimiento nos lleva a que nos puede conllevar ¿a qué? A las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Entonces, el conocimiento de la enfermedad. En primer lugar, hay pacientes hipertensos que hasta la fecha no toman una conciencia de su enfermedad. Otros no conocen o tienen conocimiento escaso de la enfermedad. No conocen o tienen el conocimiento escaso
de que el no tomar Midalapril todos los días a las horas indicadas nos puede conllevar a un incremento de la presión arterial sistólica y diastólica crónicamente, y eso nos puede conllevar a un accidente cerebrovascular, a un infarto agudo al miocardio, a una enfermedad renal terminal. Porque hubo un desconocimiento, porque tiene que informar, señor, usted es hipertenso. Si usted sigue correctamente el tratamiento farmacológico y no farmacológico, vamos a evitar que esta enfermedad se complique en una enfermedad renal terminal, en un derrame cerebral, en un infarto por el miocardio. Entonces vamos a evitar, pero conociendo la enfermedad. Yo sé mi diabetes, ¿a qué me puede llegar? A la ceguera, la visión borrosa. ¿A qué me puede llevar? A la enfermedad renal. ¿A qué me puede llevar? A los dolores en extremidades inferiores, como el dolor neuropático. ¿A qué me puede conllevar? A ello, pero hay que orientar, estimular el aprendizaje en el paciente con enfermedad crónica, de que su enfermedad puede conllevar a ciertos problemas que estamos conversando. Después de ello, tenemos el escaso conocimiento en el tratamiento. Hay pacientes que no saben para qué es la metformina, no saben para qué es la glibenclamida, no saben para qué es la aspirina de 100, la atorvastatina, no saben para qué es la hidroclorotiazida, no sabemos para qué es el amlodipino, el bisoprolol, no sabemos para qué es. Y es importante que el paciente conozca, y esto es seguimiento farmacoterapéutico. ¿Cuánto conoce de su medicación? ¿Conoce para qué es el enalapril? ¿Conoce para qué es la atorvastatina? ¿Conoce cuál es el intervalo posológico? Entonces, el conocimiento del tratamiento es importantísimo. El paciente tiene que conocer que la glibenclamida es un antidiabético que va a ayudar a controlar la glicemia, pero también tiene que conocer que la principal reacción adversa es la hipoglicemia. ¿Qué consecuencias de incumplimiento tenemos? A ver, aquí es por parte del paciente también. Lo incumple. ¿Por qué incumple? Falta de economía para la medicación. Segundo, falta de interés, porque como no sabe las complicaciones de la enfermedad, no sabe para qué utiliza, entonces él incumple. Falta de conocimiento. Sí, el paciente no conoce bien, el paciente no está comprometido con el tratamiento, con la enfermedad, entonces incumple. Toma de vez en cuando, algunas veces, y esto va a repercutir en las complicaciones más adelante. Esto desde el punto de vista del conocimiento. Desde el punto de vista de la desconfianza también hay otro aspecto importante, es que algunos pacientes desconfían en la efectividad del tratamiento. Algunos dicen, no, el enalapril no me hace nada, no, el captopril no me hace nada, no, el losartán no me hace nada. Entonces, ahí está la desconfianza. Entonces, para ellos tienen que trabajar de la mano con el médico y observar, a ver, está tomando losartán a la quincena, cuánto viene a ser su nivel de presión arterial. Entonces, en base a ello, se comienza a observar básicamente si está o no cumpliendo la efectividad terapéutica indicada. Si está cumpliendo, excelente. Si no lo está cumpliendo, entonces se tiene que conversar con el profesional médico para que se haga un cambio respectivo de ello. Entonces, se desconfía en la efectividad del tratamiento farmacológico. Entonces, algunos desconfían, pero para ello se tiene que hacer un abordaje, medir la presión, medir la glucosa, medir el colesterol, medir los somatométricos. ¿Para qué? Para saber si exactamente hay una efectividad por parte del tratamiento. Luego tenemos que hay desconfianza en la seguridad. Hay pacientes que toman su medicamento y después, como han tenido dolor de estómago, han tenido cefalea, dejan de tomarlo. Y eso no es así. Entonces el profesional químico farmacéutico tiene que orientar entre la dispensación que va a sufrir dolor de estómago, va a sufrir dolor de cabeza, va a sufrir hipoglicemia, pero que son pasajeros y que hay que diseñar estrategias para reducir ello. Tomando, después de los alimentos, evitamos el malestar gástrico. Tomando su medicación a la hora y con su alimento en forma adecuada, vamos a evitar la hipoglicemia. Tenemos que diseñar unos cuadritos, unas hojas, unas tablas para que el paciente pueda identificar qué reacción adversa está sintiendo y nosotros orientarlo
indicarle que eso va a ser pasajero, que esto, si sigue en forma crónica, que recurran, ¿para qué? Para sugerir un cambio de medicación, como captopril y enalapril. Captopril genera tos más frecuente que el enalapril. Se hace un cambio a losartán. Pero para ello tenemos que tener la comunicación con el paciente y así generar una hoja, una ficha para poder reportar y sugerir al médico. Y desconfianza en la conveniencia del tratamiento, ¿sí? Hay desconfianza también en el tiempo de inicio del medicamento. Este medicamento no me hace bien, mientras que el otro medicamento a los 10-15 minutos ya me hace mejor. Entonces tenemos que orientar al paciente el medicamento A y el medicamento B. Con el medicamento A usted va a obtener el efecto en los 30-40 minutos, mientras que con el medicamento B a los 15 minutos. ¿Por qué? Porque se libera rápidamente, porque llega a concentraciones terapéuticas en la sangre y es mejor. Entonces eso se tiene que orientar, la desconfianza en la conveniencia. Las contraindicaciones, soy un paciente con cirrosis hepática, entonces este medicamento está contraindicado, hay que orientarlo, hay que hacerle ver. Para ello el químico farmacéutico tiene que lecturar. ¿Este medicamento A se metaboliza? No. Muy bien, entonces esto me hace ser utilizado en un paciente con enfermedad crónica. Este medicamento secreta por la vía biliar. Ese medicamento altera las transaminasas. Ese medicamento altera el perfil hepático. Entonces, si es un medicamento con alta excreción biliar, con alto metabolismo hepático, entonces tiene que estar restringido en un paciente con daño hepático. Importantísimo, paciente diabético, hipertenso y con cirrosis, utilizar las sulfonilurias, las biguanidas. Ya no van a coberturar correctamente los niveles de glicemia, pero son también inseguros para el paciente porque dañan ese metabolismo a nivel hepático. Entonces, para ello entra en conocimiento la insulina, más eficaz, la va a controlar mejor y es más segura. Entonces, la desconfianza es clave. El olvido es clave. La incomprensión o olvido de la situación recibida por el médico. Hay pacientes que se quejan de que no entienden al profesional que les orienta, o si les dicen, se olvidaron. Entonces nosotros tenemos que introducirnos en ello. Esas instrucciones, orientarlo en nuestro centro, en nuestro lugar de trabajo, orientar con voz clara, con una escritura clara, tal cual lo que está indicando el médico, e indicarle losartán, 50 miligramos, consumirlo en ayunas, antes del desayuno y antes de la cena, para permitir una mejor efectividad del medicamento. Incomprensión, olvido de las instrucciones recibidas por el farmacéutico. A veces no instruimos correctamente, y muchas veces porque no tenemos tiempo, porque no queremos o porque no estamos comprometidos en ello. Por eso hay que lecturar, tener nuestras bases de datos que permitan orientar correctamente al paciente. Nosotros tenemos que orientarnos, y ese vigente es la instrucción recibida por enfermería: cómo va a preparar su medicación, hasta dónde tiene que consumirla. Entonces, el olvido nace muchas veces por las incomprensiones también por parte del médico, farmacéutico, de enfermería. Entonces tenemos que nosotros diseñar de repente algunas hojitas, algunas cartulinas donde orientemos correctamente al paciente. Si se toma de noche, de repente una luna; si se toma de día, el sol. Factores relacionados con el tratamiento. Entre los factores relacionados con el tratamiento tenemos la dosis, que es importantísimo. ¿Qué factores se relacionan con el tratamiento? Que son claves. Claro, entonces acá tenemos la dosis. La dosis es importantísima porque a veces tenemos de 250, de 500 miligramos, de 750 miligramos, de 1000 miligramos. Entonces es importantísimo la dosis para la efectividad y para la seguridad. Los intervalos posológicos también. Los tiempos más cortos voy a tener más número de medicamentos y más número de olvidos y más número de fallas. La duración del tratamiento, mientras más largo sea, el paciente se va cansando.
hay que orientarlo, hay que guiarlo, hay que estimularlo para que siga mediante estrategias. Y la administración del tratamiento, lógico, que debe ser en su momento y a su hora indicada. Otras razones de la enfermedad crónica, como ya habíamos conversado, uno son la diabetes mellitus, otras son la hipertensión arterial y otra la dislipidemia. En este punto, los pacientes suelen olvidarse por la cronicidad del tratamiento, por el costo del tratamiento, porque no hay un compromiso de la familia y no hay un compromiso de él. Entonces, en esta enfermedad crónica tenemos que estar un equipo, que es el equipo de salud, que es la sociedad, que es la familia y que es el paciente mismo, para poder abordar este problema en mención. En enfermedades agudas, como hemos conversado también, los pacientes crónicos también llegan a sufrir estas enfermedades, como son, por ejemplo, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, infecciones genitourinarias. Estas enfermedades tienen que ser abordadas también con bastante prudencia. Las infecciones gastrointestinales y genitourinarias. Las infecciones agudas son las complicaciones más cortas que pueden sufrir los pacientes crónicos. ¿Por qué? Porque su inmunidad está baja si hay un mal control. Entonces, refiere estas infecciones. Y al tener estas infecciones, puede complicar, por ejemplo, una infección renal a un paciente diabético le puede llevar a la muerte o le puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Entonces, es importantísimo tener en consideración abordaje de esta causa. ¿Sí? Definitivamente, mediante las estrategias educativas podemos ayudar cómo evitar las infecciones respiratorias agudas, tanto virales como bacterianas, la alimentación, el abrigo, evitarse a cambios climáticos bruscos, las infecciones gastrointestinales, evitando comer en sitios o alimentos que son de dudosa procedencia o que no han sido tratados correctamente. Las infecciones genitourinarias, el lavado, la limpieza correcta, adecuada. Entonces, en todo ello tenemos que orientar